Buenos días. Último día en Nakhichevan. Vamos a ver qué tal. Mi coche sigue ahí, ¿vale? Eso es importante. Que no se lo haya llevado, porque no me fiaba mucho ayer. Y ahí el que me gustaría haber alquilado alguno de estos antiguos, pero era imposible. Os recuerdo que estoy en la República Autónoma de Nakhichevan, un territorio que forma parte de Azerbaiyán, pero por diversos conflictos históricos ha quedado separado de este por Armenia, que está en el medio. Si algo caracteriza a esta ciudad, de lo que me estoy dando cuenta, de la ciudad, es solo porque el núcleo es muy pequeño, el de la ciudad, y luego alrededor no tiene nada que ver con esto. Pero es que hay unas plazas inmensas, o sea, hay edificios de estos largos, muy grandes, muy bestias, y de repente te encuentras unas plazas. Estoy intentando buscar un café, que no encuentro, y luego me voy a ver un mausoleo que está como 40 minutos o 50, y vamos viendo. Y aquí lo que os decía, avenidas súper bestias, plazas gigantes, muy soviético todo, recuerda. No sé realmente si se construyó durante esa época, pero bueno, tiene toda la pinta porque los edificios son así. Y este es Heydar Aliyev, ya os he hablado de él. Es el que fue aquí, bueno, él nació aquí en Nakhichevan, es el que fue el último presidente de aquí de Azerbaiyán. Ahora está su hijo, Ilham o Iliad. Él fue una figura muy importante cuando esto era la República Socialista Soviética, y luego también fue presidente de Azerbaiyán hasta el 2003. Esto es un museo en su honor, con todas sus historias suyas, no voy a entrar. Como ya he comentado en otras partes, la historia de este personaje fue bastante turbia a nivel internacional, todo lo que estaba pasando aquí. Esto era una autocracia, violaciones de derechos humanos, tráfico de influencias, compra de políticos, pero bueno, todo eso, el que le interese ya sabe, puede googlear. Y buscando por internet he visto que había una escultura suya en México, si no me equivoco, una estatua, perdón, y alguna polémica y rara. A ver si encuentro la noticia y os la dejo aquí al ladito. Acabo de salir del banco y para cambiar dinero. Generalmente los bancos es un buen sitio para cambiar dinero, ¿eh? Hoy estaba a 1.85 y he cambiado a 1.82. Mañana iré ya a los pueblos y todo ese rollo de Azerbaiyán. No sé si va a haber para sacar dinero, seguro que no. Así que prefiero llevarme de más. He ido ahí al banco y estaba lleno de cuadros suyos y bueno, de culto a Heydar Aliyev. Vale, por lo general conducir está bien, en estas carreteras están guay. Lo que pasa que ahora con la lluvia, bueno, justo en este tramo no se aprecia mucho, pero a la derecha se forman unas balsas de agua que a la que vas a 90 y pillas esa balsa, pues el coche hace un poco de como si hiciera aquaplaning y da bastante mal rollo, así que voy con bastante prudencia. Aquí no se andan con tonterías con las banderas, ¿eh? Madre mía, menudo mamotreto. Es para poner gasolina y está en todos sitios, como creo que ya lo comenté, a 50 céntimos, a un manat el litro. O sea, tremenda ganga. A ver lo que me cuesta llenarlo. 24 litros, 24 manats. Joder, no sé si me he metido bien por el sitio, pero se las trae este caminito, ¿eh? Me da miedo quedarme con este coche. Ya he llegado, lo que voy a ver es un mausoleo de Garabaglar, ya sabéis, un mausoleo, dentro hay o trozos de alguien o el cadáver. Veréis una estructura cilíndrica azul, eso es el mausoleo como tal, y ahí está, se supone, Garabaglar, que es como se llama también el pueblo, del siglo XIV. Y anterior a eso, del siglo XII, hay otra estructura con dos minaretes, que era para la mujer de algún khan del siglo XII. Así que bueno, he venido aquí simplemente por fotografía y por ver el spot y poco más, porque a nivel arquitectónico tampoco soy un experto, pero me gusta verlo, y de historia encuentro poca cosa y desconozco también este periodo. Así que allá vamos. 30 kilómetros del centro. ¡Hostia! Una lástima tener que verlo así, pero bueno, os dejo unas tomas igualmente. Y esta es otra parte del mausoleo. No sé si está abierta, ahora veré. Ah, vale, veo. Aquí me he encendido las luces. Ah, muy bien. Ah, es como un pequeño museo.
Ostras, he llegado aquí y hay un paraguas. Bueno, ya que he llegado aquí voy para arriba, ¿no? Acabo de oír voces y una puerta. Hello. Tremendo dramita con la lluvia. Bueno, ya lo habéis visto. Cuando he entrado dentro ha aparecido esa gente. Después de ver ese pequeño museo. El hombre me ha pedido hacerme una foto. Me piden hacer una foto para el Facebook. Así que ya la buscaré. Soy el único turista. Aún no he visto ningún turista más ni por aquí ni por Bakú. Y ya lo he visto. Lo que es lo que es. Un mausoleo bonito y un tiempo horrible. Así que nada, voy a ver qué más veo por aquí. Ya sabéis que conducir da mucho para darle a la bola, ¿no? Estaba todo el rato lamentándome del mal tiempo que hace. He alquilado el coche 2 días y hoy quizá no lo voy a amortizar tanto como quería. Quería ir a una zona que está con la frontera con Irán y al final no he ido y me estaba lamentando todo el rato. Pero al final lo que me consuela es pensar que no es tanto el viaje, ir al sitio y ver eso que querías ver, llegar allí y que todo sea como te esperabas, sea como has visto en las fotos que hace un sol espectacular, unas luces, como te esperabas. El viaje ya es propiamente este desplazamiento, buscarte la vida, haber venido hasta aquí, estar solo, alquilar un coche automático que no había llevado en mi vida, todos los problemas del visado, todos los rollos que ha sucedido. Todo esto yo creo que al final es experiencia. Es decir, la vida al final es eso, naces, te mueres y por el medio puedes hacer varias cosas, o no hacer nada, vivir una vida tranquilo y demás. Depende de cómo sea, si lo que quieres es aprender cosas y enfrentarte a tus miedos y salir un poco de tu zona de confort, que es en mi caso, es lo que quiero hacer, ya está. Y esto es experiencia también. Otra cosa muy distinta es en los viajes, que yo me haga un viaje organizado, un pack, ese típico pack que se hace de viajes de voy aquí, voy allá, me bajo del autobús, veo esto, veo lo otro, cosa que respeto muchísimo, ¿eh? Hay gente que no tiene tiempo para hacer los viajes y lo hacen así. Pero entiendo que si tú te organizas un viaje así, o te organizan un viaje así, y llegas a los sitios, no puedes ver los monumentos, no puedes hacer esto porque hace mal tiempo, no puedes hacer el paseíto en barco de rigor que te iban a hacer porque hace mal tiempo. Eso sí que debe ser una putada. Pagar por un viaje de esos en los que no organizas nada, que simplemente vas a ver los sitios y te lo pierdes. Entonces, cuando me pasa estas cosas en los viajes y hay cosas que no puedo hacer, pienso que, aunque me haya gastado dinero, porque el hecho de venir hasta aquí, haber cogido el avión, alquilar el coche 2 días el apartamento, y es que, ¿qué es eso? No es nada ese dinero. Al cabo de un año o al cabo de toda una vida, ese dinero no es nada y he ganado esta experiencia. Bueno, perdón por la chapa, pero quería autoconsolarme un poco y compartirlo. Y a veces decir las cosas en voz alta también ayuda. Y para no estar como un loco aquí hablando en el coche, estoy como un loco hablando con una cámara. Y al fin y al cabo es lo mismo, para la poca gente que lo ve. Pero bueno, también lo hago por gusto, así que aquí con mi reflexión. Y justo mientras estaba pegando la chapa se ha despejado un poco y quiero que veáis este paisaje. A ver, no se apreciará demasiado, obviamente por la poca luz que hay, pero mirad esto. O sea, hay tantos paisajes distintos en este país, o sea, es exagerado. Es una caña. Es que mirad lo que es el centro, de Najicheván, la ciudad. Qué pasada. Estoy en lo alto de la ciudad, en lo que se supone que es el castillo de Yenizabad, pero lo único que veo aquí es una plaza gigante y una fortificación que lo rodea. Es un castillo premedieval que está hecho todo de arcilla. Eso es lo que he leído, pero fotos, no he visto ninguna foto. Veo que está en el Maps, tampoco veo fotos. Y esto creo que es un memorial o algo así. No sé, no entiendo mucho. Veo esta plaza que está llena de paraditas, supongo que por la Navidad persa, que estas paradas rollo mercado navideño, y ahí están montando un concierto, pero me molesta que no hay información y no hay nadie tampoco. Así que me voy aquí al lado, que está el mausoleo de Noé. Al
final he podido ver un poco por dentro. La última toma que habéis visto, lo que se ve desde arriba de esos cristales, debajo está la tumba, se supone. Bueno, simplemente que data del 6000 a.C. más o menos, la estructura original. Esta está reformada porque la destruyó la Unión Soviética y en el 2008 la reformaron, la reconstruyeron. 6000 a.C., la época en el que hubo el diluvio universal, el Arca de Noé y toda esa historia que ya conocéis, que comparten muchas religiones. Este es un país musulmán y lo comparten también como un profeta más, Noé. No sabemos el año que murió exactamente, pero sí que vivió cerca de los 1000 años, 950 creo que dicen, un poco menos que Matusalén. Muy interesante, un sitio más así religioso, aunque yo no sea demasiado religioso, pero bueno, estos sitios siempre están bien de ver, igual que cuando estuve en Israel o Jerusalén, Belén y todo eso. Y esta masiva mezquita, lástima del día porque no se aprecian bien los colores. Acabo de devolver el coche, me ha costado 35 euros al día más o menos y el tío me quería hacer pagar 10 manats, 5 euros porque decía que el coche estaba sucio. Digo, ¿cómo va a estar sucio si está lloviendo? Había nada, 4 gotitas de barro de nada y digo, vale, te lo limpio ahora con un papel. Y el tío abre el coche y dice, no, pero la alfombrilla también está sucia. Y digo, ok, saco la cámara, empiezo a grabar el local y hablando en inglés para que me medio entendiera, diciendo que me querían estafar, que me querían hacer pagar 5 euros, que no sé qué, bueno, todo el rollo. Le digo, no, es que soy bloguero, o sea, se la he colado. Al final el tío me dice, vale, dame las llaves. Dice, vale, no hay problema. Me da la mano y me dice, bye. Así que ya sabes, hay que vigilar con la picaresca y que no te engañen. Y aquí van los 10 manats que me he ahorrado con el coche. Al menos me los gozo aquí. Estoy en casa ya, he cenado una pizza malísima y una sopa de lentejas que hay en todos sitios y un Grab para mañana desayunar. Mañana tengo que coger el avión para ir a Bakú otra vez, de ahí directamente me voy a la central de autobuses y me cojo un autobús hasta Kuba. No Cuba, sino un pueblo que se llama Kuba, que son como unas 3 horas. Está lloviendo mucho y me preocupa el camino hasta ahí. Hasta allí bien, pero desde Kuba, pasado mañana quiero ir a Chinalí, que es un pueblo que está totalmente aislado, uno de los pueblos más altos de Europa, está a 2000 metros. Es un pueblo que tiene su idioma, todas las casas son exactamente iguales y tiene una forma de vida un poco peculiar. Estoy viendo que probablemente nieve. La carretera hasta allí he visto que es bastante durita. Igualmente, sea como sea, iré hasta Kuba y si pasado mañana no puedo ir a ese pueblo, pues nada, me quedaré en Kuba y los alrededores. A ver si hay suerte y puedo ir. Inshallah, como dicen aquí. Hasta la mañana o hasta la siguiente semana.